de niños y de jóvenes separados de sus familias. Sí, a petición de 6 instituciones nacionales de derechos humanos y, digamos, coordinadas en buena medida al inicio por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se decidió, ante la situación de separación familiar que se estaba dando lugar en ese momento en Estados Unidos, pues acudir a la Comisión Interamericana para que se dirigiera a Estados Unidos y que no hiciera eso. Nosotros vimos cómo la sociedad internacional, la comunidad internacional condenó el hecho, una situación inhumana, y por lo tanto había que activarlo porque hay niños, hay niñas, hay menores, personas menores que estaban familiarmente viajando y por esta política de tolerancia cero se ven separados. Ante esta situación decidimos hacer una alianza con 5 instituciones nacionales de derechos humanos más, está Ecuador, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala, y decidimos dirigirnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien le pidió cierta información a Estados Unidos y después de eso decidió otorgarlas. ¿En qué consisten estas medidas, Elena? Mira, yo creo que principalmente es la reunificación de esas familias. Recordarás que antes había cerca de 3.000 familias separadas y entonces empezó a haber un movimiento de reunificarlas. Incluso una juez en San Diego, una juez emitió una sentencia y le dijo al gobierno de Trump, eso lo tienes que reunificar. Y aún así retrasó el proceso. Retrasó el proceso, no había ningún plan para hacerlo correctamente. Dependencias al interior del gobierno de Estados Unidos, no sabía lo que una hacía respecto de la otra. Pero con todo esto quedaban más de 500 personas que han sido separadas. Entonces le dice la Comisión Interamericana al gobierno de los Estados Unidos, reunifica a esas familias. Y mientras las reunifiques, le ordena también que entren en comunicación, pero además que sean identificadas. Y quedan identificadas en el sentido de que no es que no tengan nombre, sino ver dónde está el hijo y dónde está el padre. Y todo ello para proteger derechos humanos, para proteger el interés superior de la niñez, Elena, para proteger el derecho a la vida familiar, el derecho a la integridad personal y el derecho a la identidad. Entonces, eso es lo que le está ordenando al gobierno de los Estados Unidos. Momento. ¿Y en qué contexto se da pues esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de pedirle a Estados Unidos que otorgue medidas cautelares a los niños y en favor de los niños y los jóvenes? Se da en el contexto que hemos venido viendo, Elena, de violación de derechos humanos, una política antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos, y en donde veíamos que la sociedad, la comunidad internacional ya había condenado el hecho, pero además el Poder Judicial, una jueza había ordenado que se reunificara. La política de tolerancia cero, pues entonces es la que tiene como objeto perseguir penalmente a todas aquellas personas mayores de edad que crucen sin documentos la frontera hacia Estados Unidos. Y en esa persecución pues fue que se produce la separación. El gobierno de los Estados Unidos revocó la decisión, pero déjame decirte, solamente en cuanto a la separación. Entonces, si sigues cruzando familiarmente, te siguen persiguiendo, y ahora lo que hacen es mantener a las familias unidas al albergue correspondiente y se le sigue un proceso ante las autoridades jurisdiccionales. Se le sigue metiendo en jaulas, nada más que familias unidas, ¿no? Bueno, estas famosas jaulas que veíamos donde estaban las familias divididas. Así es. ¿Tú qué crees que ha causado el que esta política de migración que separa familias siga recrudeciéndose cada vez más? Falta de leyes en México, falta de una posición más firme del gobierno mexicano hacia el gobierno estadounidense, que ha provocado que esta política antimigrante se recrudezca. Bueno, en primer lugar, yo creo que es una política que no respeta los derechos humanos. O sea, deben de considerar cualquier política que realice cualquier gobierno que las personas en contexto de migración, antes de estar en esa situación, son personas. Y si salen de sus países no es por gusto. Son por los problemas que traen de pobreza, como lo estamos analizando hoy en México, problemas de violencia, problemas de seguridad, de delincuencia organizada, de reunificación familiar. Estas son causas muy importantes que hay que atajarlas. Entonces, antes de empezar a hacer una política antimigrante, se debe de entender qué es lo que está pasando con las personas de los lugares de donde ellos vienen. Déjame decirte que estas medidas yo creo que deben ser consideradas como que no tienen precedente. Son históricas, y son históricas por varias razones. Una de ellas es que son dirigidas al gobierno de los Estados Unidos en un tema novedoso, porque antes se dirigía a la Comisión Interamericana, al gobierno de los Estados Unidos, para ver la situación de pena de muerte que hay en algunos estados de Estados Unidos, pero también la detención en Guantánamo. Ahora
el tema cambia y estamos hablando de niñez migrante, de familias separadas, y se produce ya no solamente el peligro de pérdida de la vida, sino más bien el derecho a la vida familiar, al interés superior de la niñez. Pero se dirige esta medida, Elena, a 572 personas que no están determinadas, pero que son determinables. Dado el contexto en el sentido de que, de acuerdo a su estatus migratorio, son personas menores de edad y que seguramente se encuentran sin documentos, sí puede procederse a la detención. Entonces, eso es muy importante, precedente. Se les tiene que proteger porque sí se les puede detener. Sí, pero además cualquiera diría que no se puede saber quién es. Bueno, se puede determinar quién es con base en esas circunstancias, y eso es lo importante, más de 500 personas. Y el hecho de que sean 6 instituciones nacionales de derechos humanos de la región latinoamericana quienes acudieron. Le da mucha más fuerza, por supuesto. Y es Así responde la Comisión Interamericana y marca un precedente. Como dices, es. Edgar, por otro lado, ¿qué hace falta? ¿Qué elementos hacen falta para realmente garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de migrantes, sobre todo cuando estamos hablando de familias y de menores y jóvenes? En general, el cambio de una política que hemos visto que es antimigrante, que además corre el riesgo de ser discriminatoria y xenófoba. Eso debe de quedarse a un lado. Cambio de la política migrante. Totalmente. Pero además, en el caso en concreto, Elena, en el caso en concreto hay que dar un seguimiento puntual a esta medida cautelar que determinó la Comisión Interamericana. El gobierno de los Estados Unidos tiene 10 días para dar una respuesta, y esa respuesta será dada a los peticionarios como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que hagamos comentarios respecto de lo que dice el gobierno de Estados Unidos que está sucediendo. Pero además, nosotros podemos, y eso yo creo que es lo que se hará en su momento, recabar más información para dársela a la Comisión Interamericana y valore la Comisión Interamericana si se está cumpliendo o no con esa medida cautelar que tiene las órdenes que ya comentamos. Finalmente, en el caso de que estas medidas cautelares no sean respetadas, cumplidas por Estados Unidos, ¿qué puede hacer México después de esto y qué puede hacer la Comisión Interamericana para exigir que se cumpla? Estamos hablando del respeto a los derechos humanos que por ley, ¿no?, debería de cumplirse. En primer lugar, confiamos en que las autoridades gubernamentales de Estados Unidos van a ser sensibles a esta situación. Ajá. Y entren en una condición de darle cumplimiento. Si no, pues está la comunidad internacional, ya lo vimos, bueno, el contexto internacional. Pero es que la comunidad internacional empezó a hacer llamados desde el momento en el que se conocieron los videos, y Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, no fue sensible ante eso. Sí, pero se tenían que desencadenar los mecanismos. Y de la Comisión Interamericana es un mecanismo. Acuérdate, te recuerdo que estamos dentro del sistema de la Organización de Estados Americanos, y hay también una Asamblea General de los Estados Americanos. Entonces yo creo que en ese mismo contexto se pueden hacer llamados a que el gobierno de Estados Unidos rectifique lo que está pasando, haga la reparación, porque además tiene que atenderlos médica y psicológicamente a esos niños que ya fue separado. Así que hay un contexto internacional muy marcado dentro de la Organización de Estados Americanos. Pues estaremos a la espera entonces de que ustedes nos informen de primera mano si Estados Unidos finalmente o no adopta estas medidas cautelares que, como dices, marcan un precedente al ser llamado el gobierno de Estados Unidos por la Comisión Interamericana después del esfuerzo de estas organizaciones y comisiones de derechos humanos. Lo haremos con mucho gusto. Nosotros vamos a dar puntual seguimiento a estas medidas cautelares y, por supuesto, buscando siempre que se respeten los derechos humanos, no solamente de nuestros connacionales en Estados Unidos, de todas las personas en contexto de migración. Muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, Elena, gracias. Es un gusto que estés por aquí. El gusto es mío. Buenas noches. Gracias.